Bueno, realmente lo que nos interesa es el descubrimiento de América. Y bueno, ¿y cómo surgió esto? Todos sabemos que en este caso, el 3 de agosto de 1492, bueno, con la ayuda de los buques de, como bien lo conocemos, la Niña, la Pinta y la Santa María, pues Cristóbal Colón se une a esta expedición para encontrar, o más bien para resaltar esa idea de que también la tierra es redonda, que muchos se burlaban, pero en este caso pues también lo financiaron los reyes católicos, principalmente conmovidos por las riquezas que esto podía tener, y a su vez que si realmente se encontraban unas ciertas tierras que eran de él, pueden ser dueños de ellas. También eso es motivado por la riqueza. Pero bueno, después de largas semanas de navegación, lo que fue el 12 de octubre de 1492, llegaron propiamente a las islas Guananí, en este caso que se dieron a lo que hoy conocemos como El Salvador. Y sin embargo, en este caso, Cristóbal Colón siempre pensó una vez que llegó al continente americano que siempre había descubierto las Indias, cuando en realidad pues no fue así. Sin embargo, realizó varias expediciones como la que podemos ver aquí, que fue de 1492 a 1493, donde los españoles descubrieron varias islas del archipiélago de las Bahamas y recorrieron en parte los litorales del norte de Cuba y Haití. A su regreso a España, Colón llevó nativos esclavizados, pequeñas cantidades de oro y perlas y muestras desconocidas de flora y fauna. Es decir, una vez que se llega a este caso al continente americano, bueno, se empieza a explorar en diferentes partes, como en este caso es la de 1492 y 1493, y si te fijas algo muy importante e interesante de esto, de descubrimientos, es que se encontraron cosas bastante importantes, que fue personas esclavizadas nativos, oro, por supuesto, y sobre todo perlas y muestras desconocidas de flora y fauna que hacían en este caso que se pudieran comercializar y sobre todo, como bien lo hemos visto en la antigua Europa, que hubiera personas que trabajaban por ellos que eran principalmente esclavos y era una de las fuentes principales por las cuales se hacían monumentos, de las cuales se hacían trabajos muy pesados y de las cuales, en este caso, se obtienen muchas ganancias a aquellas personas que eran dueños de esclavos. Dentro de otros viajes que también en este caso hizo Cristóbal Colón, pues fue en 1493 a 1496, en el cual en este caso descubrió varias de las pequeñas Antillas, Puerto Rico y Jamaica. Después, en el tercer viaje, que fue de 1498 a 1500, llegó hasta la costa de Venezuela, en la cual fue la primera que los españoles pisaron como tierra firme americana. Y por último, en este caso, y último y cuarto viaje fue de 1502 a 1549 sobre la isla, descubrió la isla de Martinica. Luego arribó a tierra firme a la altura de Honduras y exploró el litoral de Centroamérica, Costa Rica y Panamá. Si te fijas, no es que como tal haya llegado principalmente a América y luego haya descubierto un sinfín de cosas. Si bien en este caso, una vez que se establecieron, pues era descubrir, ¿no? Pero toma en cuenta que en este caso para ellos eran nuevas tierras, nuevos lugares de los cuales no sabían nada y tenían que adentrarse a explorar y por ende tenían que tener cierto tipo de cuidado y cierto tipo de expediciones requería de cierto tipo de tiempo y descubrir cierto tipo, en este caso, de climas que ellos no estaban acostumbrados, que son mayormente cálidos. Y si te fijas, llegaron a varias ciudades, principalmente Puerto Rico, Jamaica, Venezuela, a Honduras, Costa Rica y Panamá, de las cuales a partir de ahí motivó, en este caso, ver a nativos, ver a cierto tipo de características, tanto principalmente económicas como ciertos metales preciosos, que llevó pie a ir descubriendo más para ver si se obtenían más ganancias y mucho más riquezas para que España se pudiera enriquecer. Y bueno, si te das cuenta en este caso mm, de lo que descubrieron tanto portugueses como españoles, era casi similar a las rutas que vimos en la exploración, ¿no? En el mapa de exploración. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿por qué realmente si Brasil pertenece como tal al continente americano, por qué realmente hablan en este caso portugués? Bueno, en este caso porque lo escribieron los portugueses, pero ¿por qué si realmente primeramente llegaron los españoles a este tipo de continente? Bueno, se dice que en este caso, para no perderse los territorios, hubo en este caso una línea de Alejandría o Tratado de Tordesillas. Línea de Alejandría porque como tal fue un papa, en este caso, una persona del clérigo, en el cual Alejandro se llamaba, y por eso le llaman línea de Alejandría, en el cual dividió lo que se iba en este caso a obtener cada país, tanto España como en este caso Portugal. Sin embargo, después se modificó con el Tratado de Tordesillas, porque así se llama una de las islas que está un poco más arriba, en el cual se dijo que, bueno, se iban a dividir los pedazos, ya sea de la parte izquierda, en este caso que estamos en Norteamérica, o América como tal, el continente americano, eso iba a ser propiamente los españoles, y esa línea de la Tordesillas, en este caso,
y de la parte, en este caso, izquierda, era lo que iba a ser, en este caso, tomado por los portugueses. Y en ese pequeño pedazo, pues entraba Brasil, y es por eso que Brasil habla portugués, porque realmente los portugueses llegaron y ese autor de Tordesillas le tocaba esa parte del continente, ¿sale? Entonces, realmente estas tierras, o más bien para unirse a estas tierras les dijeron que sí, pero tienen que hacer un tratado en el cual se vieran las partes iguales y es por eso que se le conoce línea de Alejandría y Tratado de Tordesillas. Principalmente la línea de Alejandría fue lo que comúnmente se conoció. Sin embargo, no estuvieron mucho de acuerdo y después se hizo el Tratado de Tordesillas en el cual ya estuvieron de acuerdo y es donde entra Brasil, que forma parte de lo que ellos conquistaron los portugueses y del otro lado está América, en este caso lo que conquistaron los españoles. Y bueno, ¿qué consecuencias de los causó estos descubrimientos geográficos de América? Bueno, aquí tenemos varios factores. Uno de ellos viene siendo lo siguiente. El comercio con las colonias estimuló el crecimiento de la burguesía mercantil y marcó el declive de la nobleza feudal. Es decir, ya la nobleza feudal en este caso pues ya no era tomada como una posición de estatus porque realmente estaba terminando. Lo que importaba aquí eran los burgueses, que eran los comerciantes que principalmente se beneficiaban de todos estos bienes obtenidos de Asia, de las Indias y de los nuevos descubrimientos que ellos estaban llevando a cabo y eso daba pie a un nuevo estatus. Es decir, si te das cuenta, esto también generó un cambio social y de estructura y también de política, porque ahora los que tenían poder ya no eran los señores feudales, ahora los que tenían poder son aquellos que eran burgueses y comerciantes que se dedicaban a exportar diferentes tipos de materias primas y materias o diferentes materiales con los cuales las vendían y obtenían ganancias. También la conquista de territorios, su transformación en colonias, el saqueo y la explotación de la población de América Asia y Latina. Es como te decía, de conquista de territorios y a colonias. Colonias quiere decir que fueron unas pequeñas partes, por ejemplo. eh, España estableció cierto tipo de colonias, es decir, pequeñas comunidades de españoles que se asentaban ahí para ordenar cómo tenía que manejarse ese nuevo territorio que era descubierto y se lo dañaban. A su vez, también esto hubo saqueos y explotación, saqueos porque pudieron hacerse de todas las riquezas que había y explotación porque los los esclavos que ellos tomaban, principalmente como ellos conocían los territorios, pues eran los encargados de hacer o sacar toda la riqueza que se pudiese, principalmente que fue en América, Asia y África. También la drástica disminución de la población indígena, ¿no? Al convertirse en ellos estos territorios, ¿qué pasa? Los esclavizan, les dan jornadas laborales muy largas, no los toman en cuenta, no les importan, y esto vio una gran disminución en torno a los grupos indígenas que vivían en cada una de las regiones de América o en cada una de las regiones que en este caso llegaron los conquistadores. Y sobre todo por la carga excesiva de trabajo y como bien dice, fue sometida. No fue en este caso de manera pacífica, sino llegaron y sobre todo empezaron a imponer lo que ellos, o más bien su cultura, en este caso español, o en este caso dependiendo a quién se haya conquistado. Y esto dio pie, como principalmente te lo decía, a que hubiera pues dos imperios coloniales, España y Portugal. Países que debido a su escaso desarrollo industrial se dieron su sitio a Holanda, Francia y en este caso a Inglaterra. Es decir, primeramente España y Portugal saquearon mucha riqueza. Sin embargo, una de las cosas muy importantes es la industria, ¿no? El convertir cierto tipo de bienes, el crear cierto tipo de productos. Y esto dio pie a que tanto Inglaterra, Francia y Holanda se pusieran como grandes imperios coloniales. Esto porque tanto España y Portugal pues no sabían cómo trabajar. Si bien tienen muchos bienes, pero no tienen como tal las herramientas, en este caso industriales, para hacerlo. Y una vez con nuevos cambios que en este caso implementaron Holanda y Francia y Inglaterra, se ponen y hoy en día siguen tomando como algunas de las potencias en cuestión de cierto tipo de actividades. Pero lo que principalmente quiere hacer España y Portugal, como te lo había adelantado, es eso, realmente tomar parte como potencias mundiales de la riqueza que ellos podían obtener a partir del saqueo de lo que ellos habían descubierto. Y ahora bien, me estabas diciendo, pero bueno, ¿dónde sale Hernán Cortés? ¿De dónde surge? ¿O cómo es que realmente llegó a lo que conocemos como México? Bueno, si bien anteriormente Colón ya había hecho varias expediciones, de las cuales ya después, ya te lo dije, ya no fue tomada en cuenta, donde siempre él pensó que realmente había llegado a las Indias y ya no se le tomó tanta importancia. Sin embargo, se dan tres tipos de exploraciones, de las cuales llevaron a cabo tres tipos de españoles, y la que más fructífera, pues sí, es la de Hernán Cortés. Pero primeramente se llevó la primera expedición, o más bien la primera, en este caso, viaje que se realizó pues fue por Francisco Hernández de Córdoba, en el cual recorrió en este caso llegando a Islas Mujeres, en el cual empezó a recorrer lo que se le conoce como la península de Yucatán y descubrió varias poblaciones, ¿no?
en la cual ellos entabló, en este caso, diferentes disputas de las cuales fue derrotado y sobre todo se les notificó una vez que vio que fue derrotado que había cierto tipo de personas, ¿no? Y cierto tipo de ciudades y pueblos que estaban viviendo ahí. No habían llegado a esta parte, sin embargo, una vez que los empezaron a explorar y se dieron cuenta que había nativos, que había en este caso cierto tipo de centros ceremoniales y cierto tipo de palacios, y eso dio pie a que dijeran, bueno, a lo mejor puede haber ahí también oro, y eso impulsó a nuevos tipos de exploraciones. Esa fue la primera, en este caso que se dio en 1517. Posteriormente tenemos a Juan de Grijalva, que fue su expedición en 1518, un año después, si te fijas, esto fue muy rápido, quien exploró parte de la costa del Golfo de México desde Yucatán. Si te fijas, todo desde que Yucatán empezó, porque esto dio pie, dijeron, bueno, ahí puede haber algo y esto da pie a que pueda haber nuevo tipo de bienes. Y bueno, también en este caso llegó al norte de Veracruz, en el cual entabló contacto con algunos grupos indígenas y se dio cuenta que le dijeron que había un lugar muy rico. No sé a qué se refiere, supongo que rico se refiere en el sentido de que había muchos oro o algo importante para ellos, metales preciosos, en el cual era llamado Culcúa o México. Si te fijas en comparación del primero, Juan de Grijalva entabló relación con ellos, le hablaron y sobre todo esto dio pie a que los españoles sacaran más la espinita de decir, bueno, creo que aquí puedo generar mi mina de oro y obtener grandes riquezas. Y esto da pie a que, en este caso, hoy, o más bien conozcamos a lo que es Hernán Cortés. Y en este caso, bueno, también llegó desde la península de Yucatán hasta llegar al actual estado de Tabasco, donde las fuerzas españolas se enfrentaron igual, se enfrentaron a los grupos indígenas. Y los recibieron, en este caso, derrotó a los nativos y recibió de ellos muchos presentes con muestra de sumisión. Esto porque recuerda que aquí todavía se manejaba el arco, las flechas y a lo mejor ya tienen cierto tipo de tecnología, como cierto tipo de armas, las cuales podían disparar en un cierto rango de metros y esto hacía que pues fueran derrotados. Y en este caso los indígenas para evitar que fueran mayormente asesinados, pues bueno, le regalaron a los españoles 20 mujeres, entre las cuales se encontraba como hoy conocemos la Malinche, en la cual pues fue un factor muy importante dentro de Hernán Cortés porque ella fue tanto su voz y su voto dentro de lo que hoy en día conocemos como México porque ella fue su traductora, sobre todo aprendió muy rápido español y en este caso se comunicó a través de ellos y es que Hernán Cortés hacía los tratados mediante ella porque él no conocía nada de la región. Entonces, si te fijas, es también un acontecimiento muy importante. Cuando Hernán Cortés llega, en este caso, empieza, llega a Tabasco, derrota a los indígenas, y los indígenas, en vez de evitar una masacre, le rinden un cierto tipo de culto y le dan 20 mujeres, una entre ellas la Malinche. Creo que esto da pie a mucho, porque realmente Cortés se va a apoyar mucho de ella, como lo veremos en una de las siguientes diapositivas, y que fue un factor importante para la conquista de México. A su vez de ahí también pues siguió su avance desde la Villa Rica de la Veracruz y ahí sobre todo consiguió en este caso que el ayuntamiento constituido por hombres, como bien lo dice ahí, le nombrara capitán general y justicia mayor. De esta manera se independició de Diego Velázquez, quien esperaba que regresara a Cuba para que le informara sobre los resultados de la expedición. Ojo, también aquí algo muy importante. Las expediciones que te he explicado que fueron tres y la que mayor fructífera fue la de Hernán Cortés, principalmente, como ya te había dicho, se encontraron como en este caso Venezuela, El Salvador, también se llegó principalmente a Cuba, y uno de ellos que se estableció como tal gobernador o como tal y daba las indicaciones a partir de los españoles, era este sujeto, Diego de Velázquez. Entonces Diego de Velázquez, a partir de que se estableció ahí, dio pie a que se hicieran nuevas exploraciones porque a lo mejor pudiera saber otro tipo de cosas muy interesantes. Y fue cuando mandaron a estos tres tipos de sujetos y uno de ellos fue Hernán Cortés, que realmente fue el que más fructífero y en el cual Hernán Cortés empezó a ver que a partir de eso que conocía y que le podrían de rendir culto, podía conquistar algo más. Y es por eso que, no tontamente, empezó a declararse un cierto tipo de estatus para ya no regresar a Cuba y no rendirle cuentas a este sujeto y empezar su propia exploración y sobre todo hacer esa figura que es muy conocida por la caída de Tenochtitlán. Entonces, para dar cuenta, quiere decir que realmente Hernán Cortés fue muy vivo en ese sentido y empezó a ver que podía conquistar, o más bien no solo quedarse como dueño de una cierta parte o tener un cierto estatus de jefe, sino que también podía conquistar algo mucho más grande en este caso, como es México. Y bueno, eso lo veremos en las siguientes diapositivas.
Y también algo muy interesante en este caso es ver este Día de la Raza o como comúnmente se le conoce como el 12 de octubre, ¿no? Que si bien es algo donde se dice que es la fusión entre dos culturas, la española y la indígena, y cómo realmente viene a traer grandes cambios significativos. Sin embargo, hoy en día se ve como esta fecha que no se tiene que celebrar debido a las matanzas, debido en este caso a los factores que influyeron en él, como lo veremos un poco más adelante y cómo fue llevada a cabo por Hernán Cortés y posteriormente con la Nueva España, el cómo se llevaron a cabo y se han sido relegados los grupos de indígenas, pues hoy en día se tienen cuestionamientos si realmente este día se tiene que celebrar o no por todas las matanzas que ha habido. Y es como te decía, debe celebrarse. Y aquí es una pintura, en este caso de Diego Rivera, en la cual se llama La Conquista, y nos viene a hacer una visión de cómo se llevan a cabo los trabajos forzados, el cómo eran, en este caso, maltratados nuestros antepasados y cómo se llevan esta carga tan pesada, ¿no? Y es como nos ponemos a pensar, ¿realmente debe celebrarse o realmente debe de tenerse como un día de memoria en el cual hay que evitar ese tipo de violencia en torno a cierto tipo de grupos, ¿no? Que si bien en este caso lo extraño, se tomaba como lo maléfico, que realmente tenía que enseñar a los indígenas a pensar, a realmente acatarse a una cultura buena, a una cultura bien que en este caso era la española o la católica. Entonces, realmente se tiene que festejar ese 2 de octubre como normalmente conocemos a Cristóbal Colón, los niños representan en el kinder o en la escuela este tipo de travesías que realmente lo ven como un héroe por descubrir, no realmente se tiene que festejar, o más bien tomar concientización de cómo realmente dentro de la historia hay acontecimientos aberrantes, hay acontecimientos desastrosos, de los cuales hace ver que realmente es un recordatorio de que también los otros importan y que también lo que hoy somos también es llevado por actos de violencia, actos de descripción en tornos a los antepasados. Pero bueno, eso te lo dejo a tu criterio. En lo personal pienso que es un día que realmente no tiene que celebrarse y no tiene nada de heroico, sino que simplemente llega a recordarnos esa insensibilidad hacia los otros, hacia las personas exteriores a nosotros, hacia lo extraño, que se toma siempre como lo mal y lo erróneo. Pero bueno, eso te lo dejo a tu criterio. Espero que te haya gustado este tema y sobre todo que hayas quedado comprendido cómo es que llegaron esas expediciones, cuál fue el motivo principal de que Portugal, en este caso España, hicieron nuevas rutas marítimas, las consecuencias de esto y sobre todo en qué desencadenó en este descubrimiento de América y cómo realmente Hernán Cortés empieza a dar un paso firme para la toma de Tenochtitlán. Y bueno, sin más, me despido. Hasta luego.